Ya, ahora vamos a empezar a estudiar lo que son los vicios del consentimiento. Particularmente vamos a empezar a estudiar el primer vicio del consentimiento, que es el error, luego la fuerza y posteriormente el dolo. Vamos a ir analizando los vicios de la voluntad o del consentimiento. ¿Qué podemos señalar de esta materia? Y esta materia es súper, pero súper preguntada en examen de grado. En primer lugar, cuando partimos hablando de los vicios del consentimiento, primero hay que entregar un concepto doctrinal. ¿Qué podemos señalar de los vicios del consentimiento? Los vicios del consentimiento, como concepto, podemos señalar que son aquellos hechos o circunstancias que impiden que la voluntad se manifieste de forma libre y espontánea. Los vicios del consentimiento son aquellos hechos o circunstancias que impiden que la voluntad se manifieste de forma libre y espontánea. Esos son los vicios del consentimiento. Última vez, los vicios del consentimiento son aquellos hechos o circunstancias que impiden que la voluntad se manifieste de forma libre y espontánea. En nuestro ordenamiento jurídico, los vicios del consentimiento son tres. Número 1, el error. Número 2, la fuerza. Número 3, el dolo. Esos son los que no se discuten. Pero en algún momento histórico, Andrés Bello discutió la posibilidad de incorporar a la lesión enorme como vicio del consentimiento. Pero eso quedó solamente en el proyecto Código Civil de 1853, que la incorporaba bien digo, a la lesión enorme como un vicio del consentimiento con un carácter general. Pero ¿qué se concluyó? Que la lesión enorme se excluyó de la enumeración de los vicios del consentimiento, o sea, no quedó como un vicio general, sino que la lesión enorme es aceptada solamente en los casos que señala el legislador, que los vamos a ver en un momento. Entonces, ¿la lesión enorme es vicio del consentimiento? Y la respuesta es no. La lesión enorme solo cabe en los casos que señale el legislador. Y además, porque hay un argumento de texto en el artículo 1451 que señala aquí, los vicios de la voluntad del consentimiento son error, fuerza, dolo. Nada más. Dicho eso, ahora partimos analizando el primer vicio del consentimiento, que es el error. La misma secuencia, hay que partir por un concepto. Yo propongo dos conceptos de error. El primero de ellos, señalamos que el error es la falta de concepto o la ignorancia que se tiene tanto de un hecho como del derecho. Error es la falta de concepto o la ignorancia que se tiene tanto de un hecho como del derecho. Otros señalan que el error es el falso concepto o la ignorancia que se tiene de una norma, de una cosa o de una persona. Esos son los conceptos de error que se proponen en doctrina. Yo me quedo con el primero. El error es la falta de concepto o la ignorancia que se tiene tanto de un hecho como del derecho. Es más sencillito porque de ese concepto viene y uno le da al profesor la pauta para que pregunte, ¿y cómo se clasifica el error? Y de este concepto uno ya puede desprender que se clasifica el error de hecho y el de derecho. Entonces, cuando estamos hablando de error, van a constituir o van a ser constitutivos de error el falso concepto. O sea, estamos hablando de error porque hay un concepto equivocado o, en su defecto, hay una ausencia de concepto, hay un falso concepto. Yo creo que suponer que la ley dice tal cosa, pero es un concepto errado de la ley. Ese es el error. Tengo un concepto, pero equivocado. O yo digo algo infundado. Hay una ignorancia respecto de un concepto, ausencia de concepto. Esos son constitutivos de error. Dicho la parte conceptual, ahora entremos a las clasificaciones del error propiamente tal. Y la primera clasificación del error es atendiendo sobre qué recae el error. La primera clasificación entonces atendiendo a qué recae el error. Y aquí distinguimos en error de derecho y error de hecho. Error de derecho y error de hecho. El error de derecho es el falso concepto o la ignorancia que se tiene de una norma jurídica. El error de derecho es el falso concepto
o la ignorancia que se tiene de una norma jurídica. Ese es el error de derecho. Es el falso concepto o la ignorancia que se tiene de una norma jurídica. ¿Qué podemos además señalar respecto del error de derecho? Que en virtud del artículo 8 del Código Civil, que se nos habla de la ficción de conocimiento de la ley, que señala que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Entonces, ¿cómo lo conectamos con el error de derecho? Sencillo, porque alegar error constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. ¿Ya? Ahora, siendo esto entonces una presunción de derecho, tenemos que necesariamente señalar que esta no admite prueba en contrario. Por ende, además, podemos señalar que no hay error de derecho respecto a la costumbre. Ahora, eso es como regla general. Ahora, hay casos en que sí podría yo alegar error de derecho. Y para que se pueda alegar error de derecho, porque recordemos que si yo alego error de derecho, constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. ¿No es cierto? Pero pueden caber ciertos casos donde yo puedo alegar error de derecho. Y para poder alegar error de derecho tiene que haber una norma legal que lo permita. Y aquí tenemos el caso de materia tributaria, por ejemplo, donde uno puede alegar error de derecho para efecto de pagar menos impuestos, menos tributo. Y también uno puede alegar error de derecho en el pago de lo no debido. También uno puede alegar error de derecho respecto al que paga lo que no debe, puede perfectamente recuperar. ¿Ya? Entonces, vamos recapitulando con el error de derecho. Estamos estudiando el error y luego entramos a una clasificación. Y esta clasificación atiende sobre qué recae. Y aquí distinguimos el error de derecho y el de hecho. Luego conceptualizamos el error de derecho, señalando que el error de derecho es el falso concepto o la ignorancia que se tiene de una norma jurídica. Y esto está muy vinculado con el artículo 8, porque habíamos dicho que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Por ende, alegar error constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. No obstante ser la regla general, hay casos donde se podría alegar error de derecho, pero para ello tiene que haber texto expreso de ley. Y aquí hablamos del error, se permite, por así decirlo, alegar error de derecho en materia tributaria y en el pago de lo no debido. Pero en lo concreto, el error de derecho no constituye vicio de la voluntad o el consentimiento. El error de derecho entonces no vicia, solamente va a viciar el error de hecho, que es el que vamos a empezar a analizar ahora. Ya, eso es en cuanto al error de derecho.